Hoy en el recuento, Samsung presenta el nuevo Galaxy A10e y además una versión especial del A80. En otras noticias, Xiaomi muestra nuevas funciones de MIUI 10, un nuevo malware llega a Android y además Google admite que te está espiando, déjame contarte más adelante. Apple, por otra parte, admite un mega fail de su Apple Watch y para terminar, en la Ciudad de México está prohibido vender smartphones en mercados callejeros. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Qué bueno que ya estás por aquí estrenando la semana. Antes de empezar, agradecemos a nuestro patrocinador Mercado Pago, una aplicación que de hecho ya te mostré por aquí en el canal. Te sirve para recargar, por ejemplo, a tu celular o para algún pago de servicios, pero además en esta etapa están implementando ya pagos a través de QR. Hice un video donde en un día fui a pagar en varios lugares utilizando simplemente mi celular. La experiencia fue bastante buena, así que te recomiendo que vayas a probar la aplicación si es que te interesa esto de los pagos simplemente con el smartphone. No todos los negocios todavía están aceptando este tipo de pago, pero en la misma aplicación tú puedes explorar para conocer en qué lugares sí te están aceptando este método y además, al ser una fase inicial, te están dando también promociones y descuentos por si gustas aprovecharlos. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Y es que después de conocer que Nintendo presentó su nueva Switch Lite, te pregunté si crees que ese es el camino que debería seguir Nintendo o presentar mejor algunos de sus juegos para smartphones, aunque sean de pago pero de buena calidad. La mayoría cree que Nintendo va por buen camino. Yo preferiría, como te digo, que en vez de que presenten un Dr. Mario World para smartphones que no tiene mucho que ver, presentaran ya un juego en forma de Nintendo para los smartphones. Pero bueno, así es el mercado. Pasemos a la primera noticia. Déjame contarte del nuevo dispositivo que acaba de presentar Samsung. Se trata del más básico de toda la serie A, y es que es el A10, pero ahora con una letra añadida, una letra E, que no sabemos si se refiere a lo mismo que se refiere, por ejemplo, el Galaxy S10e, que es como que lo esencial. Déjame contarte sus especificaciones porque, por supuesto, es un dispositivo que viene bastante recortadito, aunque también el precio estará ajustado. Para empezar, tiene una pantalla de 5.83 pulgadas con resolución HD+, 32 GB de almacenamiento, 3000 mAh en su batería. El procesador es un Exynos 7884B, viene con 2 GB de RAM, cámara de 8 megapíxeles, para selfies de 5 y por supuesto viene con Android Pie, con One UI. Entonces no creo que sea muy recortado, es decir, no es un smartphone totalmente básico que viniera con 8 GB de almacenamiento o con 16. Creo que todavía viene bien dotado con esos 32. Entonces sigue siendo una excelente apuesta de Samsung y por supuesto lo más interesante debe ser el precio, así que déjame contártelo, ya que por el momento este dispositivo está destinado para venderse en los Estados Unidos a un precio inicial de $179.99. La verdad es que no se siente tan económico haciendo conversiones a otras monedas, pero tal vez en Estados Unidos puede ser una apuesta económica o simplemente una apuesta para personas que no buscan algo demasiado avanzado. No lo sabemos. A fin de cuentas, el A10 sigue estando en el mercado, me parece, por un valor más bajo. Entonces me confundo un poquito con esto de la nomenclatura y después que me salgan con los precios diferentes. Pero bueno, sabes que las marcas de repente manejan estrategias diferentes en diferentes regiones y precisamente de eso trata el complemento de esta primera noticia, que el Galaxy A80 ha recibido una edición especial Blackpink, que parece ser un grupo bastante conocido de K-pop. Entonces está ahí con colores diferentes, con fondos de pantalla, la caja personalizada. Obviamente esto no se distribuye en el continente americano ni en el continente europeo, todo está dirigido para el continente asiático, así que simplemente es como una noticia de detalle curioso. Pasemos a la siguiente noticia. Es hora de hablar
de novedades en Xiaomi que se están conociendo, que traerá la nueva versión de su capa de personalización MIUI en su versión 10 o MIUI, no sé cómo le quieras llamar, pero es una capa de las más famosas de Android desde que llegó, desde sus inicios, y ahora, como te digo, está implementando nuevas funciones. Déjame contarte algunas de ellas. Para empezar, tenemos la función de gestos 3D y se refiere a que tú con tu smartphone vas a poder hacer gestos más o menos tal vez como los gestos de Motorola, refiriéndome a que tienes que mover el dispositivo. Por ejemplo, en Motorola agitas para entrar a la cámara o lo sacudes para ingresar a la linterna, pero en este caso es como que tratar de dibujar letras con el smartphone. No sé qué tan útil sea, pero por ejemplo puedes decir C y va a abrir la cámara, o M y abre el reproductor de música. Va a estar interesante, no sé si útil, pero interesante. También, como sabes, Xiaomi tiene su propio sistema de inteligencia artificial que le llaman Xiao AI o Xiao AI, que esto seguramente estará solamente para China, pero bueno, ese asistente de voz está mejorando para no solamente ser un asistente de voz, sino también un asistente en todo el teléfono, así que parece que a través de inteligencia artificial también te va a poder recomendar archivos basura o archivos que no has usado para liberar espacio. Otra función que va a traer esta nueva capa de personalización es la capacidad de ocultar la miniatura que se muestra en la vista de aplicaciones recientes. Así que, por ejemplo, cuando tú abres tu menú de aplicaciones que tienes ya abiertas, como sabes, se muestra el contenido de la aplicación en la que estás, así que ahora a través de la configuración puedes desactivarlo para que simplemente se vea en blanco y solamente veas qué aplicación es la que tienes abierta, pero no el contenido de la aplicación ya en ejecución. Y bueno, esas son algunas de las características que parece que integrará Xiaomi en su renovada capa de personalización que estaremos esperando. Como sabes, siempre la etapa inicial es en China y después se extiende a todo el mundo. Pasemos a la siguiente noticia, malas noticias de hecho para los usuarios Android, y es que día con día, creo que no hay semana en la que no exista una noticia similar a esta. Se reporta nuevamente que hay malware dentro de Google Play Store. Ahora resulta que una aplicación que se hacía pasar como un editor fotográfico o también como alguna otra aplicación cualquiera, se instalaba, y una vez que se instalaba se cambiaba el nombre para hacerse pasar como un servicio de Google, por ejemplo Google Update o algo por el estilo, y la intención de esta aplicación no era tanto entrar a robar tus datos, sino más bien infectar o reemplazar el código de otras aplicaciones a fin de mostrar anuncios para beneficio de ellos. Entonces, por ejemplo, podrías estar viendo anuncios en WhatsApp o podrías estar viendo anuncios en otra aplicación que sí tenía anuncios, pero ahora esos anuncios no eran de esa aplicación, sino de la otra que llegó a infectarla. Un poco raro el comportamiento que había sido ignorado por Google Play Protect, que se supone es el antivirus oficial de Android. Entonces, la verdad es que el malware siempre está ahí molestando, y ya que Android es el sistema operativo más utilizado en el mundo, por supuesto se convierte en el blanco principal. Entonces, la verdad, muy mala noticia. Siempre ten cuidado de lo que instalas a pesar de que esté dentro de Google Play Store. Pero es que lamentablemente, si quieres estar como que protegido y privado, ya prácticamente esto es imposible. Complemento a esta noticia, Google ha reconocido que hay personas físicas que escuchan el 0.2% de las conversaciones que tienes con el asistente. Esto lo acaban de reconocer porque ya un medio de Bélgica había revelado que un ex trabajador les había filtrado grabaciones de cómo tienen ellos esos audios de personas como tú y como yo que le preguntan algo a su asistente, y ellos son los que lo estaban escuchando. Según Google, la justificación es que estas personas lo escuchan para mejorar las funciones del asistente, para poder identificar acentos del lenguaje y más cosas que podrían ser ciertas y buenas sus intenciones, pero no había dicho oficialmente: hey, estoy escuchando el 0.2% de todo lo que están diciendo, para que luego no vengan a reclamarme. Lo había ocultado y ahora ya lo tuvo que admitir. Incluso no solamente tenían grabaciones
que específicamente decían la frase de activación que no voy a decir porque se va a activar tu asistente, sino que, como sabes, hay ocasiones donde tú estás hablando y el dispositivo se despierta como si tú le hubieras dicho la frase de activación. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. El punto es que esas grabaciones también estaban presentes por ahí. Incluso este medio de Bélgica que asegura que le filtraron estas grabaciones dijo que entre todas esas grabaciones que tenían se escuchaban direcciones, códigos postales y más, y ellos mismos fueron a buscar a las personas de esas casas para ver si identificaban esas voces, y ellos dijeron: uy, sí, resulta que sí, esa voz es de mi hijo. Entonces esto se puso bastante grave y por eso es que Google tuvo que salir a reconocer que el 0.2 de las conversaciones las está escuchando. No sabemos si ese porcentaje sea cierto o sea todavía mayor, pero lo cierto del caso es que, como dijo el cofundador de Apple, ya definitivamente creo que es imposible tener una conversación privada si estás con un smartphone a tu lado. Pero ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si tú utilizas los asistentes de voz o no? Dime si tú lo utilizas para varias cosas, si lo utilizas solo para diversión, como para preguntarle cosas básicas como cuéntame un chiste o te cae bien Siri o ese tipo de preguntas, o si definitivamente no lo usas para nada. Por el momento vámonos a la siguiente noticia. Toca hablar de Apple. Es una noticia un poquito atrasada que no te había podido contar por falta de tiempo, pero resulta que acaban de reconocer un fallo en su reloj y de hecho desactivaron la función. Esta función se le conoce como walkie-talkie porque es precisamente algo similar a lo que vemos en esos radios portátiles, donde tú simplemente dejas presionado, mandas un mensaje de audio a algún contacto y le llega prácticamente de forma inmediata, y es una forma fácil de chatear, por así decirlo, pero a través de mensajes de voz. Resulta que existía una vulnerabilidad que permitía que otros usuarios, un tercero, interceptara estos mensajes y se pusiera a espiar lo que estabas enviando por el walkie-talkie. Entonces esto se lo reportaron varios usuarios a Apple, quien dijo que no le consta que este error sea así, pero que se toman muy en serio esto de la privacidad y la seguridad, y por eso decidieron desactivar esa función de forma temporal hasta que sea solucionado el problema. Entonces, bueno, parece que Apple, al menos con estas acciones, como que demuestra que está un poco más interesada en la privacidad. Ahora habrá que esperar a que llegue tal vez alguna actualización para que puedas volver a utilizar esa función si era algo que utilizabas bastante frecuente. Y vámonos a la última noticia. Lo que sí es bastante frecuente es ver en la Ciudad de México venta de dispositivos robados. Es lamentable pero cierto, pero resulta que esto podría acabar, o debería acabar más bien, porque ya la ley indica que está prohibida la venta de dispositivos móviles, de celulares, en estos mercados callejeros o que se están moviendo de un lugar a otro, que aquí en México se le conocen como tianguis, o con algunas otras palabras que de hecho también las pusieron en la ley como para tratar de que no haya huecos legales. Entonces la idea es que se reduzca el robo de smartphones, porque si ya no tienen dónde venderlos tan fácil, van supuestamente a reducir estos robos, que de por sí, desde que Apple, por ejemplo, presentó estas herramientas para tratar de bloquear los dispositivos robados, Google también hizo un esfuerzo junto con varios fabricantes, se redujo un poquito. Esperamos que a través de esta nueva ley en la Ciudad de México también se siga reduciendo este índice, porque de verdad que es muy feo cuando a alguien le quitan su celular. Es demasiado triste, la verdad, pero lo que es más triste todavía es las personas que van y compran los dispositivos robados, fomentando precisamente esto. La verdad, no, muy mal, no lo hagas, compañero o compañera. Digo, es que al momento de estar comprando un celular robado es como que se lo estás robando en realidad a la persona que se lo quitaron, que muchas veces es con violencia. Entonces, no, para nada apoyamos aquí este mercado. Entonces, aplaudimos la decisión de prohibir la venta de estos smartphones de esa forma para esperar que se reduzca el índice de robos. Entonces, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Creo que estuvo bastante largo. Tenía algunas noticias por ahí pendientes por contarte, pero ya estás bien informado. No olvides suscribirte a este canal para seguir todos los días informándote y comentando aquí abajo, porque somos una gran comunidad tecnológica. Nos vemos la próxima.